Hola, hola. Buenas. Híjole, no se entiende quién esté hablando, me parece que era la maestra Patricia, Sí. pero ¿No no se escucha? entiende. Ahora sí, ¿quién dijo si me escuchan? Soy yo, Laura. Ok. Perdón, es que los cables. Sí. Bueno, me regreso nuevamente, perdón. No hay problema. Rápidamente. Bueno. Perdón, Lau, no has iniciado la grabación. Buenas tardes. Creo Ya que inició. A mí me parece que ya inició. Bueno, esperemos que ya no nos falle nada. Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en la segunda sesión del Laboratorio Portátil de Biología Molecular con la práctica de extracción de DNA a través de la mucosa bucal. Voy a presentar la semblanza de la doctora Viviana Escobar Sánchez. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, la doctora Viviana Escobar Sánchez estudió la carrera de Química en la Facultad de Química de la UNAM. Realizó su tesis de licenciatura y el doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en el año 2003. Se incorporó como profesora de asignatura a la Facultad de Ciencias, donde imparte semestralmente el curso de Biología Molecular para la licenciatura en Biología. Ha impartido cursos de actualización para profesores de licenciatura y para profesores de bachillerato. Desde el año 2012 es técnico académico de tiempo completo en el Grupo de Trabajo de Biología Molecular y Genómica del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Ciencias UNAM y se especializa en la purificación y análisis de secuencias de ácidos nucleicos y proteínas para diversos proyectos tanto de investigación como de docencia. Es coautora de artículos y de manuales de prácticas, ha dirigido tesis de licenciatura y ha recibido agradecimientos en publicaciones en tesis de licenciatura y de posgrado. Ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales y participa activamente en la organización de diversos cursos y eventos académicos. Pues damos la bienvenida a la doctora Viviana, a la doctora Claudia. Pues les agradecemos mucho este espacio y pues sin más preámbulo, pues damos inicios. Muchísimas gracias, bienvenidos. Pues muchas gracias por la presentación. Cualquier situación me llaman, los escucho bien, porque yo no puedo verlos. Bien, pues la práctica que vamos a hacer hoy está relacionado al tema que revisaron la semana pasada con Claudia. Vamos a hacer un experimento en casa, que es extraer DNA de humano usándonos como sujeto a nosotros. Elegimos esta práctica con materiales caseros para poder trabajar en esta pandemia a falta de nuestro laboratorio portátil que no puede llegar a ustedes, pero tienen materiales caseros y además de esta práctica y sus variaciones no las podríamos hacer por la situación sanitaria en este momento. Entonces está muy bien que cada quien lo haga en su casa. Quiero empezar por preguntarles si tienen todo su material. La dinámica para que si alguien tiene algún problema, voy a irles pasando la presentación. Vamos a trabajar primero y espero a que 3 de ustedes me contesten si están listos. Si alguien no está listo, también avisa y lo esperamos. Entonces, lo primero es que cuenten con su material completo. Se los voy a leer rápidamente, es lo que les pidió Claudia. Tienen a ustedes mismos, que espero que no hayan comido, bebido, ni se hayan lavado los dientes. Si lo hicieron, pues tal vez sale poco DNA, pero debe de salir. Una cucharita medidora, un vasito que ya graduaron para medir 15 y 45 mililitros de diferentes cosas que vamos a preparar. Un recipiente donde van a guardar la solución de lisis, que van a ser 50 mililitros, un vaso de vidrio de plástico liso, transparente, que es en el que vamos a hacer el experimento, una varita, la cámara de su celular, y de reactivos les pedimos sal de mesa, detergente para lavar platos. Si tiene color, a veces hasta funciona mejor, si no tiene color no importa. Un poco de agua a temperatura ambiente, agua
que tengan fría en el refrigerador y alcohol de curación que esté almacenado en el congelador. Opcional es una botellita para guardar el DNA. A mí me falta ir por mis cosas del refrigerador, voy a ir corriendo por ellas, los escucho y espero a que 3 de ustedes me digan si están listos para comenzar. Ellos pueden hablar o que nos digan por chat. Listo, listo. Sí está abierto. Ah, A ver, ok. chicos, que abran su micrófono, por favor. Cuando escucha 3, empieza. Lista. Listo. Bien, entonces si a nadie le falta nada y nadie me detuvo hasta aquí, vamos a empezar. Entonces hoy vamos a trabajar al revés que como normalmente trabajamos. Primero vamos a hacer el experimento. Les van a ir surgiendo dudas, espero que muchas preguntas que vamos a tratar de contestar después de hacer el experimento. Maestro, Bien, sí. ¿para la solución de lisis puede ser un recipiente de plástico? Sí. ¿Tiene que tener tapa? No. Ok. No, yo tengo como no me veo yo a mí misma, quisiera poderme ver a mí misma para saber qué les estoy enseñando. ¿Cómo hago para verme a mí misma nada más? Pues sí nos estás enseñando un vasito. Ok. Bueno, yo aquí Sí. ya tengo medidos. Sí, pero cuando enfoque el experimento necesitaré su ayuda para ver si todo se ve bien. Bien, vamos a preparar. El primer paso es preparar la solución de lisis. Para eso necesitan un recipiente limpio que no necesita tener tapa y van a medir con su vasito que ya midieron 45 mililitros de agua potable a temperatura ambiente. Yo ya los tengo en este vaso, es agua de beber, ya los medí. Entonces, bueno, eso es lo primero que vamos a hacer. En esa agua vamos a disolver una cucharadita de sal con la cucharita medidora que tienen y hasta que se disuelva por completo vamos a agregar el detergente, también una cucharadita. Y lo vamos a agitar suavemente para que no hagamos espuma y lo vamos a guardar. Entonces les voy a leer así como ahora las instrucciones y hago yo el experimento a la par de ustedes. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen todos sus materiales? Sí. Sí, tienen todos los más. Perfecto. Bien. Entonces voy a enfocar y ahí necesito de la ayuda de ustedes para decirme si ahí se ve el vasito con agua. ¿Bien? Sí. ¿Completo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a medir. Sí se ve. Entonces tengo aquí mi cucharita medidora. Voy a medir mi cucharadita de sal. Y la vamos a disolver completamente. Depende de la temperatura del espacio en el que se encuentren, cuánto tiempo nos vamos a tardar. Pero bueno, tomará tal vez 1 minuto hasta que ya no vea nada. Van a ver algunas basuritas blancas flotando por ahí. No es una sal pura. Sí. ¿La sal se mezcla con el agua potable? Potable al tiempo, a temperatura ambiente, con 45 mililitros de agua. Estamos preparando una solución salina muy concentrada. Esto es más salado que el agua de mar. Y aunque no lo crean, en el laboratorio usamos los mismos reactivos. Los usamos con diferente pureza, posiblemente un cloruro de sodio más puro, pero esta sal de mesa es suficiente. Entonces tenemos que agitar hasta que ya no vean granitos en el fondo. Yo creo que el mío ya está. Si lo pueden ver es un poco turbio, tal vez, pero eso es por las impurezas propias de la sal de mesa, que pues no es grado reactivo, sino es comestible. Entonces, ya que se disolvió la sal, que estamos seguros que ya no hay sal, entonces vamos a agregar el detergente líquido. Sin importar la marca, vamos a medir, yo con la misma cucharita voy a agregar el detergente. Con esta misma cucharita voy a mezclar. Y no lo hacemos de forma vigorosa para que no se haga demasiada espuma. Deben de notar que la solución se vuelve turbia, ya estaba muy saturada de sal y se forma como
suspensión turbia, una emulsión turbia con el jabón. Si se les hacen tantitas burbujas, no pasa nada. La idea nada más es que no hagan un baño de burbujas. Yo ya tengo lista mi solución. Mi jabón es azul, por eso se ve azul mi solución. Ahí veo por ahí una verdecita. Y esta la apartamos un momento para pasar al siguiente paso. Creo que les he dado tiempo suficiente. Espero a que 3 de ustedes me digan si ya están listos, pero si hay alguien que no está listo, digan por favor esperen. Listo, maestra. Listo. Maestra. Listo, ya escuché Listo. 3. Listo, vamos a pasar a No, la espérenme, siguiente. por favor. Esperamos. Espere. Nos avisas cuando estés lista. Voy a ir proyectando nada más la siguiente diapositiva. No veo sus nombres, pero nos avisas cuando hayas terminado. Sí, permítame, por favor. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Se va grabando el proceso o no, verdad? Creo que no se lo solicitaron, pero puedes ir tomando fotos. Me parece que no necesitas grabarlo todo. Gracias. Bueno, en lo que está lista, maestra. ya estamos listos, perfecto. Entonces les voy a leer Y gracias. No, de nada. Les voy a leer el siguiente paso. Ahora sí, con esto empezamos el experimento. Para extraer DNA de algo, pues necesito material biológico. Y entonces vamos a obtener células de nuestro propio epitelio bucal. Aquí en la diapositiva, este dibujito que ven arriba es una bacteria. También vamos a tener algunas bacterias en la boca. Pero bueno, esperamos que la mayor cantidad de células que recolectemos sean las de nuestro propio epitelio. Les leo las instrucciones. Ahora no les voy a poder hablar en algunos momentos porque voy a estar haciendo el experimento con ustedes, pero por eso cualquier duda la resolvemos antes. Entonces van a empezar por morder suavemente el interior de sus mejillas durante unos 30 segundos. Esto es para favorecer que se desprendan células del interior de nuestras mejillas. No tienen que sacarse sangre, únicamente es liberar un poco de células. Al tiempo que se están mordiendo las mejillas, van a medir 15 mililitros del agua, ahora sí de la que está muy fría, de la del refrigerador. Yo aquí tengo ya mi vasito para medir 15 mililitros. Se van a meter esa agua a la boca, ¿sí? Gracias. Se van a tomar esta agüita, bueno, no se la van a tomar, se la van a meter en la boca esta agüita, que está fría, les van a doler un poquito los dientes, y van a hacer buches vigorosamente durante 2 minutos, que los vamos a contar con un cronómetro. Es importante que esta es la parte que es dolorosa del proceso, porque van a ver que 2 minutos no es poca cosa haciendo buches, y sí tienen que hacerlos muy fuerte para favorecer que colecten una buena cantidad de células. Pueden pasar el agua por el paladar, por la lengua, por entre los dientes, por toda la boca, que hagamos ruiditos, a que los escuche yo realmente, bueno, que me van a escuchar ustedes a mí realmente hacer buches. Posteriormente vamos a verter ese buche, que es una suspensión de células con epitelio bucal, en el recipiente en el que vamos a hacer el experimento. Yo voy a trabajar en esta copa, no sé si ahí la alcanzan a ver bien. Aquí voy a vaciar el contenido de mi boca y por último vamos a volver a medir 15 mililitros de agua fría, se los vamos a agregar a la suspensión de células y vamos a mezclar suavemente. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿No? ¿O sí? Pero no te vemos la cara para ver tus buches.
Ahora sí te vemos. Ahora, aquí me ven, ahorita van a ver mis buches. Voy a medir, bueno, es que como no me veo a mí misma, si tú me guías, ahorita vuelvo a bajar la cámara. Sí, sí. Ahí se ve su copa, maestra. Perfecto, bien. Entonces, voy a poner mi cronómetro en 30 segundos. Voy a dejar de hablar, porque me tengo que morder los cachetes, contar 30 segundos y medir 15 mililitros de agua. Entonces, voy a empezar a contar 30 segundos. Muérdanse ustedes los cachetes para que preparen, se saquen todas las células posibles. Entonces, mordiéndose, mientras ella ya preparó los 15 mililitros de agua potable fría. Y ustedes se muerden. No se saquen sangre, porque además en la sangre no hay tanto DNA. Queremos células. Y ahora pasaron los 15 segundos de morderse y tomó el agua y empieza a hacer buches con mucha fuerza. Ahí se oye con mucha fuerza. Se pasa el agua por toda la boca para atrapar esas células que soltó gracias a haberse mordido suavemente. Y entonces, 2 minutos que les duelen los cachetes de tanto hacer buches. Qué bárbara, Viviana, parece como que traes grabados unos buches. Pero ahí van sus 2 minutos nada más, pero de esto depende que saquen suficientes células para poder extraer el DNA. Se oye fuertísimo tus buches. Si ya estamos cerca de los 2 minutos o todavía no, ni sé cómo va tu reloj, no lo veo. No lo alcanzo a distinguir, está muy chiquito, pero faltan un rato. Y entonces, mientras tanto, ya está preparando los 15 mililitros de agua fría, pero esos nada más están preparándose, no los van a usar todavía. Hasta deshacerse del buche en la copa. Falta un minuto, que marcaste la mitad. Falta medio minuto. Hay que seguir haciendo buches fuertes. Ya casi transcurren. Y espero que les duelan mucho sus cachetes de tanto pasarse el agua por toda la boca. Y transcurridos los 2 minutos, echa el buche en la copa. Gracias. Disculpen. Me callo. Muchas gracias. Sí, ya tengo. Ahí creo que ven todo. Tengo una suspensión de células, se debe de ver algo blanco. Si tiene colorcitos y cositas flotando, son cositas que comieron que no deberían de estar ahí. Pero esto es lo que llamamos una suspensión de células. Únicamente les voy a agregar 15 mililitros más de agua fría y los voy a homogenizar. No se ve ninguna diferencia, se ve pues es agua de buche de boca. Ahí lo pueden ver bien. No sé si les haga falta algún contraste. Y pues si alguien quiere mostrar el suyo, si alguien tiene algún problema y no puede hablar porque está haciendo buches, puede escribir en el chat. Pero si algunos de ustedes ya terminaron, pueden decir, estamos listos y vemos algo igual a lo que nos están mostrando en la pantalla. ¿Siguen haciendo buches? No. No. Abran su cámara, chicos. Listo, maestra. Listo. Listo.
Uno más que diga que está listo, entonces supongo que nadie tiene ningún... Listo. Listos. Entonces nadie tiene ningún inconveniente hasta este momento. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para revisar las instrucciones. El Hay paso un número alumno que 2. Sí. un momento. ¿Un alumno qué? Que si lo espera un momento. Sí, lo esperamos un momentito. Voy avanzando nada más a la diapositiva para irles leyendo en lo que estamos listos. El siguiente paso es ahora, el DNA está dentro de las células y las tenemos que romper. Eso es lo que vamos a hacer, una lisis celular. Vamos a lisar las células y aquí en la caricatura únicamente les muestro una célula rompiéndose. Para esto vamos a usar la solución de lisis que preparamos. Vamos a medir en nuestro vasito medidor con el que solo hemos medido agua. Vamos a medir otra vez 15 mililitros de solución de lisis y una vez que los hayamos medido se los vamos a agregar a la suspensión de células. No tiene que ser muy lento, pero tampoco vayan a salpicar sus células. Y vamos a agitar suavemente haciendo círculos amplios. Les voy a ir mostrando cómo hago yo círculos amplios. Vamos a agitar las cosas así, dependiendo del vaso que tengan es como agitan. Pero la idea es que la solución de lisis que tiene detergente y sal, que fue lo que lo pusieron, entren en contacto con todas las células que están en esa suspensión. Vamos a hacer esos círculos amplios para lograr una buena agitación, pero vamos a evitar agitar muy fuertemente para formar espuma. Hay un poquito de espuma en los buches, va a haber un poquito de espuma en el jabón, pero insisto, lo que no queremos es un baño de burbujas. ¿Estamos listos para empezar? ¿Quién me faltaba? Sí, maestra. Ok. Entonces voy haciéndolo yo. Si no dejen de observar si se presentara algún cambio, me lo indican. Entonces ya medí mis 15 mililitros de solución de lisis y se los voy a agregar a las células. Y voy a contar 1 minuto y medio con mi cronómetro de agitación. Ok. Entonces hago yo, como les digo, círculos amplios, pero no agito como agua mineral con gas para que se le salga, para no formar demasiadas burbujas. Lo que queremos es que el detergente entre en contacto con la mayor cantidad de células posibles, que se abran todas esas células que colectamos para que tengamos una buena cantidad de DNA. Mientras más DNA obtengamos, pues más fácilmente va a ser verlo porque lo vamos a ver a simple vista. No vamos a usar ningún equipo especializado. Yo voy notando que mi solución se va poniendo un poco viscosa. Eso es normal cuando tronamos células. No sé si algunos de ustedes lo lleguen a apreciar, que se empieza a tornar un poco viscosa la solución por todo el contenido celular que debe de estar saliendo. Me faltan 30 segundos. No se puede dar vueltas con una cuchara, ¿o sí? No, mejor agita, sí, es más eficiente con esto, porque además se te puede pegar el DNA a la cuchara. Me quedan 2 segundos, 1 segundo. Yo ya terminé. Bien. Les decía yo observo que está ligeramente más viscosa, como que se embarra más a la pared y tarda más en caer. Así es como yo observo que está ligeramente más viscosa. No sé si alcanzan a ver cómo las burbujitas tardan en resbalar. En comparación a lo que tenían. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Eso es
pues que se liberó parte del contenido celular. Bien, entonces hasta este punto lo único que hemos hecho es colectar células y romperlas. Si están listos, pasamos al tercer y último paso de este experimento. Sí. Sí. Uno. Maestra, Otro una no. pregunta. Sí, maestra. Sí, pregunta. Ujú. Sí, o sea, yo el recipiente que ocupé estaba muy pequeño. Entonces sí le di como vueltas, pero hubiera querido darle más. Sí, en este caso, ¿puedo cambiarlo de recipiente o ya no se puede eso? ¿Lo puedo ver? Si alcanzo a ver tu cámara. Yo creo que está bien. Sí, yo creo que es suficiente. Es que está bien ese para que lo veas. Si tuvieras uno más de diámetro más pequeño, a lo mejor vas a alcanzar a ver mejor, pero en ese yo creo que te va a quedar bien. Ok, perfecto. Sí, no te Gracias. preocupes. También ya pasó un ratito, aunque no hayamos agitado, las cosas se mezclan. Regreso aquí. Y bueno, perdón, antes de que termine, cualquier cosa que se nos atore en el camino, como ven, es un experimento muy sencillo. Aquí tienen las instrucciones, se las podemos compartir y lo pueden hacer muy, muy fácilmente en otros 15 minutos. Bueno, el último paso es precipitar el DNA para poderlo observar. Tal vez ustedes en alguna práctica hayan hecho algún ejercicio de precipitación en el cual algún compuesto o sustancia se sale de la solución y se va al fondo. El DNA hoy en particular no se va a ir al fondo, sí se va a precipitar, o sea, sí se va a salir de la solución en la que está, pero en realidad va a flotar y ese es un asunto de diferencias de densidad entre el alcohol que vamos a usar y el agua. Entonces es una precipitación con flotación, pero finalmente sí es una precipitación y vamos a poder ver el DNA. Entonces para este paso es que vamos a usar el alcohol que tuvieron en el congelador. Vamos a usar nuevamente 15 mililitros. Yo voy a usar el mismo vasito medidor que aunque tiene solución de lisis, pues no importa, esto tiene solución de lisis. Y lo que es importante es que agreguemos ese alcohol muy lentamente, resbalándolo por la pared del recipiente en el que están las células rotas. Entonces es importante que lo inclinemos 45 grados y resbalemos el alcohol frío por un lado. Esto es para que se formen dos fases. El agua y el alcohol son parcialmente miscibles. Se van a formar dos fases y no queremos agitar fuertemente para que se mantengan separadas esas dos fases, porque la parte interesante que van a observar está justo en la interfase entre el agua y el alcohol, en toda esa superficie. Les voy a pedir que vean mi experimento y después hagan el suyo. Y lo vamos a, después de agregar el alcohol, lo vamos a dejar reposar y vamos a observar justo lo que ocurre en la fase alcohólica, que va a ser la de arriba. Van a ver cómo algunas burbujitas, cositas, empiezan a subir a la parte del alcohol. Si quieren grabar un video, si quieren tomar una fotografía, en unos 5 minutos máximo debemos observar al DNA. Finalmente, si tenemos DNA, lo podemos colectar con una varita. Yo tengo este palillo chino, sin tocar la fase acuosa, eso es importante, y lo podemos poner en una botellita. Eso lo haría al final. Entonces voy a empezar solita y para que observen lo que ocurre en mi copa. Y van a ver, yo aquí conseguí alcohol del 96, con el etanol del 70, que es el que más comúnmente conseguimos en las farmacias, funciona bien, pero la verdad es que con el alcohol del 96 funciona aún más rápido. Este era el que tenía en el congelador, todavía está muy frío. Y ahí alcanzan ustedes a ver bien, inclinada la copa. Sí, maestra. Baja un poquito la cámara. Baja un poquito la cámara. Ok. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Entonces lo voy a resbalar lentamente, sin hacer demasiadas olas y sin tirar a la mesa, que ya lo tiré, pero ustedes no se fijen. Y quiero que observen, no sé si alcanzan a ver ahí, que se ven dos fases. Como tengo un detergente azul, se ve algo azul y no sé si empiezan a ver unas burbujitas que empiezan a subir. Tanto como ver burbujitas, no, pero sí se ven las dos fases. Se ven las dos fases, no alcanzan a ver las burbujitas. Acerca la copa a la cámara a ver si se alcanza a ver.
Voy ahí despacito. Y no sé si es siempre el contraste el que nos falla. ¿Alcanzan a ver o no? ¿Me prendo una luz? Pues como que hasta se ven 3 fases. Como que hasta se ven 3 fases. ¿Ven un cúmulo de burbujas flotando en medio de la fase alcohólica? Y okay, ahí ven unas burbujitas que van subiendo, se desprendieron de la parte de abajo y van llegando a la superficie. Aunque no lo crean, ahí va mi DNA. Entonces pueden empezar ustedes. Yo ya creo que subió bastante, ya va llegando a la superficie. Me voy a buscar con qué contrastarles. Como no veo lo que les estoy mostrando, pues no sé si este fondo les contrasta mejor o no. Sí, creo que sí. Que sí. Entonces, a mí ya no se ven 3 fases, ya se ve algo que se llegó a la superficie, ya hay una masita blanca flotando hasta arriba. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ok, ahí está mi DNA. Les pido que hagan ustedes su experimento y yo aquí los espero. Si alguien tiene algún problema, no ve algo, nos avisa. Lo voy a dejar aquí en la mesa reposando. Si les gusta, si les sorprende, pueden abrir su micrófono y decir. Aunque no lo crean, así a todos nos debe de salir algo que es igual, unas fibritas blancas, que a lo mejor les parece insignificante, que en eso esté contenida la información que nos hace diferentes a unos de otros. Voy a empezar, no sé si alcanzan a ver, voy a intentar colectar con el palillo de la superficie. ¿Ahí alcanzan a ver bien esta parte? Sí. Ok, voy a tratar como de ir pegando todo. No sé si alcanzan a ver como un hilito, ahí lo ven muy bien, ¿no? No, estás muy lejos. Okay. Estoy muy lejos. Yo sí lo veo. ¿Sí ves el hilito? Sí lo veo. Ah, bueno. Que yo sí te veo Ahí tengo muy hasta chiquito. como un moquito. Ay, es que te puedo hacer grande, no te había hecho Me grande. puedes hacer grande, sí. Sí. Ahí hay un moquito y todavía me quedó más aquí en la... Uy, pero sí tú obtuviste muchísimo. Obtuve un montón. Aquí me sale más DNA que allá. ¿Será el alcohol? Pero el alcohol es alcohol del 96. Y huele. No, miren, otra vez, sí, el otro día que probé aquí. Sí ven ahí un moco gigante en este palillo, ¿verdad? Sí. 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 ¿Y a ustedes cómo les va con su experimento? Además de que ven el mío. A mí me salió muy poquito. Muy poquito, pero lo lograste ver, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Alguien más que haya terminado, que nos cuente cómo le va? A mí también se me hizo poquito. Sí, no, a mí me salió muchísimo, les prometo que con este alcohol que conseguí aquí sale muchísimo más. Se precipita mucho más fácil. Pueden abrir sus cámaras para mostrarnos también, chicos. Pueden abrirlo y si quieren, es a lo mejor un buen momento para que tomemos una foto. Foto colectiva. De todos. Es el momento de la foto. Entonces voy a dejar de presentar un momento. Ya dejé de presentar ya. Y es el momento en el que todos podemos enseñar. Si lo lograron pescar o si tienen su vasito, podemos enseñar nuestros vasitos. Si pueden todos abrir sus cámaras. A mí Pero casi aquí no. logramos. Aquí casi no me salió. Tomo la foto. Brenda tiene también un montón. Brenda Esmeralda, que alcanzo a ver. Tomamos una foto. Yo no veo a Brenda. Brenda tiene un palillo chino como el mío, está en medio. Y lo que no sé en Teams tampoco es cómo avanzar. Si no, es que no sé mover la
La disposición, la vista. Ajá. Ah, A ver, galería larga. Ya puse galería larga. Entonces tal vez vamos más ahí. ¿Dónde está eso? En los puntitos. Ahí veo un montón de gente. Ahí veo un montón de gente. Y ahora, ¿cómo hago para tomar una foto? ¿Cómo se llama? Ah, green. Captura de pantalla. Eso, gracias. Pero si yo no puedo. Tu experimento en este momento. Listo, bueno. Pues no sé del demás. Alcanzo a ver también Juan Carlos. También tiene un chorro Juan Carlos. También a Fernanda Vargas. También algo hay en ese palillito. Bueno, los que tengan yo tengo este vialecito de laboratorio, ya le puse alcohol frío para que no se me escurriera aquí en la mesa, pero pueden ponerle del mismo alcohol frío en el que lo tienen y lo pueden dejar caer ahí dentro. Ay, esto tiene hasta un taponcito, permítanme. Voy a acercarme a la cámara a ver si alcanzan a ver lo que aquí sí veo. Pues lo voy a dejar caer ahí dentro para que se caiga del palillo. Ahí lo ven que se va a caer, por ahí se va a quedar. Ah, ya se pegó al palo. Ya. Ahí va. Órale. No, es un bodoque de DNA. Ahora sí. Bueno, en este alcohol, como está lejos del agua, ya ni siquiera ahí está al fondo. Ahí lo podemos preservar. Esta molécula, pueden guardar su DNA. Más tarde, si quieren, pueden sacarle DNA a otras personas que vivan con ustedes y tener una colección del DNA. Y como pueden ver, el DNA de todos es igual, ¿no? Todos somos de verdad iguales por dentro. Entonces, hasta aquí todos lo lograron. Sí. Sí, maestra. Sí, Sí, bien. sí. Voy a regresar a la presentación con ustedes para que platiquemos qué fue lo que ocurrió. Porque espero que les sorprenda aún más de lo que espero que ya les haya sorprendido. Entonces, ¿dónde está? Tengo que encontrar mi PowerPoint. Aquí está. ¿Ya estoy presentando nuevamente? Sí. Bien. Las flechitas. Bien. Esta es una foto de un experimento en otro día, en otro lugar, donde lo que observamos y lo que debieron observar, también este es un día que salió mucho DNA, observamos estas como basuritas algodonosas, como telarañitas, que es una sustancia en realidad en su estado sólido cristalino fuera de solución, y el DNA es una molécula muy, muy grande, y por eso forma fibras y no forma cristales como algunas otras sustancias que han visto en otras ocasiones precipitarse. Les parecerá como muy feito ese DNA que parece ahí un moquito, una bola de basuritas, pero con fibras como estas es que se logró determinar su estructura, y es de lo que les voy a platicar a continuación. Voy a repasar los pasos que hicimos. Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme. Voy a revisar paso a paso cómo ocurrió lo que observamos. Entonces, parece, sí. Perdón, doctora, es que dice Sí. alguna chica que no ve la presentación. ¿Todos la ven? ¿Sí nos ayudan? Yo sí. Sí, Sí, sí sí se ve. ve. Sí, maestra. Yo sí. Ok, quien no lo vea, Sí. entra y salga y entre otra vez. Gracias. Yo voy a tomar un poco de agua, disculpen. Ya se puede comer y beber. Pero no nos vamos a tomar el alcohol, no. Desnaturalizado. Bien.
Bien, el primer paso entonces que hicimos fue obtener las células de epitelio bucal humano, del que les voy a platicar. En realidad podríamos haber tomado cualquier grupo de células de nuestro cuerpo, de cualquier tejido. En el humano hay más de 200 tipos celulares. Por tipos celulares me refiero a células especializadas en una función particular. Aquí tengo una caricatura de diferentes células, una neurona, un espermatozoide, un ovocito. En fin, tenemos una variedad gigante de células, bueno, 200 tipos celulares diferentes. Y prácticamente de cualquiera de esas células podríamos extraer DNA, a excepción de los eritrocitos maduros, de los glóbulos rojos, porque son células que en su proceso de maduración pierden el núcleo, que es donde está el DNA en las células eucariotas. Entonces, de sangre sí se puede obtener DNA, sin embargo, no de la fracción roja de los eritrocitos. Aquí les muestro una tinción del epitelio de la cavidad oral. Son diferentes grupos de células, y estas células de acá arriba, de la parte de arriba, es el epitelio, que como todos los epitelios son tejidos que se están regenerando continuamente a lo largo del día, y por eso es que es muy fácil colectarlos. Aunque les dolieron un poco los cachetes de hacer buches 2 minutos, pues es mucho menos doloroso tomar ese tejido que hacerles una punción, un corte en cualquier otro lugar del cuerpo. Entonces son células que naturalmente se desprenden, y pues nos aprovechamos un poquito de ellos. Las dejamos reposar 1 hora para pues tener suficientes. Bien, el segundo paso, una vez que teníamos las células con las que trabajamos, fue lisarlas, hacer una lisis celular. Y bueno, para esto vamos a recordar de qué está hecha la membrana de todas las células. Todas las células, si ustedes recuerdan, aquí hay una caricatura, están rodeadas por una membrana que está formada por una bicapa de lípidos. Están hechas de moléculas que se llaman lípidos, que aquí están representados como unas pelotitas anaranjadas con unas patitas amarillas. Si hacemos un corte a esta membrana, aquí les muestro una ilustración de la bicapa, tienen esas cabecitas anaranjadas que corresponden realmente a la parte, este es un fosfolípido en particular, corresponde a la parte del residuo de glicerol y un grupo fosfato. Por eso se llama fosfolípido. Las colitas amarillas son colitas hidrocarbonadas muy largas. Por hidrocarbonadas son CH3, CH2, etcétera, con algunas insaturaciones. Pueden ser de 18, 20, 30, 40, diferente longitud de esas cadenas hidrocarbonadas, que tienen la cualidad de ser muy hidrofóbicas y por eso se agrupan al centro. Hay un principio en química que ustedes deben recordar, que es que lo similar disuelve a lo similar. Las cosas afines se unen a las que tienen propiedades afines. Las partes grasosas o hidrofóbicas se juntan al centro, y las partes polares, como esta que tiene un grupo fosfato, queda hacia la parte ya sea extracelular o a la parte intracelular, donde son ambientes ricos en agua, y así es como se logra aislar a una célula de su entorno. ¿Por qué logramos hacer una lisis celular con un detergente? Pues tiene que ver justo con el mismo principio. Lo similar disuelve a lo similar. La mayor parte de los productos de higiene personal o de limpieza en casa tienen como detergente tienen como ingrediente al lauril sulfato de sodio o dodesilsulfato de sodio, que es una molécula que tiene 12, es una cadena hidrocarbonada de 12 carbonos. Aquí en esta molécula en negro están los átomos de carbono, en blanco los de hidrógeno, y aquí tengo un grupo sulfato, en amarillo el azufre y en rojo los 4 oxígenos. Entonces tiene la misma estructura, una cabecita, la llamamos una cabeza polar, y una cola hidrofóbica. Y entonces logra insertarse en las membranas, entre los lípidos de la membrana, y hacerle huecos. Ahora vamos a ver una animación de eso, y por eso es que logramos con un detergente tronar las células. ¿Alguna duda hasta aquí? No, gracias. Bueno, voy a aprovechar a ponerles un pequeño videito que tiene que ver además con la nueva normalidad de tenernos que lavar las manos varias veces al día, y por qué funciona también para prevenir una infección por el virus del SARS-CoV-2.
es el mismo principio de cómo funcionan los detergentes. Le quité ya el sonido. Uy, ahí está. Bien, entonces, ¿para qué sirve lavarnos las manos también en esta pandemia? Aquí en verde fosforescente ven moléculas de detergente y por ahí andaba una partícula viral. Entonces, los detergentes, como les decía, tienen esta cabeza hidrofóbica y una cola, perdón, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica o no polar. El principio de usar un detergente para lavar las manos o lavar la ropa es que, por ejemplo, muchos mugritas o basuritas son cosas grasosas y los detergentes logran formar micelas con esas grasas y así es como las disuelven y por eso es que podemos lavar la ropa y las manos. Aquí les presento un patógeno en particular, es una partícula viral del virus SARS-CoV-2. Pero este principio funciona para muchos otros patógenos, incluso desde niños siempre les han dicho que hay que lavarse las manos. El jabón sirve para atacar también bacterias, hongos, virus. Este virus en particular, el virus del SARS-CoV-2, tiene una estructura particular porque tiene una membrana, una bicapa lipídica, que se roba de la célula en la que se produjo. Es parte del proceso de maduración de esta partícula. Lleva un pedacito de membrana. No todos los virus tienen membrana lipídica, pero este sí la tiene. En el interior, esa partícula viral tiene su genoma de RNA, que está representado en verde, empacado con una proteína nucleocápside que está aquí representada en azul. Entonces, en rosita ven la bicapa lipídica y además tiene una serie de proteínas que aquí se ven en color turquesa y en azul, que son las proteínas que sirven para unirse a la célula que va a infectar. Esta proteína que está en turquesa es la proteína espícula, que por ejemplo es blanco ahora para potencial para muchos tratamientos para destruir al virus. Entonces, cuando esta bicapa lipídica, pues como es una bicapa, aquí viene una animación, las cosas realmente en la vida están en movimiento. Es únicamente una animación de cómo están esos lípidos y vamos a ver qué pasa cuando agregamos un poquito de detergente y nos lavamos las manos. Imagínense que teníamos esas partículas virales. En las zonas cercanas a esas proteínas de membrana pueden entrar las moléculas de detergente, tener interacciones hidrofóbicas con las partes hidrofóbicas y puede entrar un poquito de agua a la partícula. Eso no la inactiva realmente. Si agregamos más detergente o lavamos las manos por más tiempo, realmente logramos disolver esa bicapa lipídica formando esas micelas y hacerle realmente incluso llevarnos proteínas que están en la membrana de ese virus, hacerle agujeros, que le entre agua, y si ya no tengo esas proteínas, ya no tengo esa estructura, esa partícula viral ya no es capaz de infectar a la célula receptora. Entonces, ese es el principio de por qué sí funciona lavarse las manos con agua y con jabón varias veces al día. ¿Dudas hasta aquí? No. Ninguna, gracias. No. Bien. La tercera etapa de lo que hicimos hoy, después de este anuncio, fue precipitar y observar el DNA. Entonces, esto tiene que ver con su estructura y sus propiedades físico-químicas de las que les voy a platicar. Ustedes revisaron ya con Claudia y posiblemente en sus clases un poquito de qué está hecho el DNA. El DNA está hecho formado por nucleótidos. Cada nucleótido es una base nitrogenada, que en este caso son estos que están representados con dos ciclos que pueden ser adenina, citosina, guanina y timina. Es una base nitrogenada hecha de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, unidas a un azúcar, en este caso es la desoxirribosa, por eso es ácido desoxirribonucleico, y un grupo fosfato. Entonces, cada uno de estos es un nucleótido y están unidos covalentemente en cadenita, uno tras otro, tras otro. Y el DNA además está hecho de dos cadenas de nucleótidos unidas por estos que son esto que representan estos puntos suspensivos son
puentes de hidrógeno que son interacciones débiles, no son enlaces fuertes. Entonces, estas cadenas se pueden separar y volver a unir. Al lado izquierdo les muestro 2 representaciones más de esta estructura del DNA. Aquí se ve en cordoncito la parte que es común a todo el DNA, que es ese esqueleto exterior de azúcar y fosfato, y en el interior, como escaloncitos, están los pares de bases nitrogenadas de cada nucleótido. En la representación de bolitas están coloreados los átomos por tipo de átomo. En azul tengo al nitrógeno, que como pueden ver está como al centro de la hélice. En gris están los átomos de carbono, pero quiero que vean que en anaranjado y rojo están esos grupos fosfato. Entonces ven todos esos grupos fosfato negativos en la orillita del DNA, y en esta parte de la derecha les muestro que además cada uno de esos tiene una carga negativa. El DNA a pH fisiológico tiene mucha carga negativa, es un polianión. Tiene muchas veces carga negativa. Quiero que vean cuántas cargas negativas tiene. Y entonces, gracias a esto, es que logramos jugar con su solubilidad al agregar sal. La sal se pone, ¿se acuerdan que pusimos muchísima sal? Una cucharadita en 45 mililitros. La sal en contacto con el agua se separa en iones sodio de carga positiva y iones cloruro de carga negativa. Y como pusimos mucha sal, esos iones sodio pueden interactuar con estas cargas negativas de todo el esqueleto del DNA y quitar esa carga y hacerlo neutro, y entonces al ya no tener esa carga ya no interactúa bien con el agua y el DNA queda absolutamente incómodo en esa solución acuosa. Se puede precipitar en cualquier momento, cosa que logramos realmente en el momento en el que agregamos el etanol. El etanol es una molécula polar, aquí está su estructura, un CH3, un CH2 y aquí un grupo H. Es un alcohol en el cual el DNA no es soluble. El DNA es una molécula muy hidrofílica y las cosas, aunque sean poquito hidrofóbicas, no le gustan. Entonces, apenas entra en contacto en esa interfase agua-alcohol, el DNA, se sale completamente de la solución formando estas fibras, que son la forma sólida del DNA. El resto del tiempo el DNA está como en solución. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Maestra. No, maestra. No, maestra. Bueno. Entonces, ahora vamos a tratar de pensar las cosas en el otro sentido. Ya les expliqué cómo sacamos el DNA y cómo lo precipitamos. Ahora vamos a tratar de pensar con todo esto que vimos cómo estaba adentro de la célula. Entonces, les conté que tiene una carga negativa muy grande a lo largo de toda la molécula y adentro de cada célula hay varias moléculas de DNA. ¿Cómo es posible que todas esas cargas negativas no se repelan? Entonces, aquí les muestro una animación. En rojo, ven por arriba hélices de DNA y en amarillo y en morado hay moléculas de carga positiva. Entonces, naturalmente, adentro de la célula hay muchas moléculas de carga positiva que lo que hacen es apantallar esas cargas y evitar, ahí está la animación, evitar repulsiones o atracciones desfavorables, porque el DNA se tiene que mantener en solución para poder tener su función. Entonces, bueno, esto únicamente se llama una dinámica molecular, es una simulación de poner varias moléculas de DNA y por qué pueden estar todas con tantas cargas negativas juntas. Bien, pues les contaba que esas fibras que ven ustedes, que a lo mejor las ven muy feitas, con unas fibras como estas que tenemos, fue que en 1951 Rosalind Franklin logró determinar la estructura cristalográfica de una DNA pequeño. Y lo hizo con la técnica de cristalografía de rayos X, de la cual les voy a platicar muy brevemente. Esta técnica sirve para determinar en un compuesto, en una molécula pequeña o grande, cómo están ordenados en el espacio cada uno de los átomos que la constituyen. Esto es por la interacción de los rayos X con los átomos que forman la molécula y cómo esos átomos la desvían. Entonces, se requiere de una fuente de rayos X. Hay unas que son pequeñas, del tamaño de un refrigerador. Hay unas que son muy poderosas, de varios kilómetros, que son instalaciones gigantes, aceleradores
de partículas, pues de varios kilómetros de longitud que hay en varias partes del mundo. Entonces se disparan los rayos X y se selecciona uno en particular a través de una pantalla de plomo, solo se deja pasar uno que se hace incidir en la muestra. Esta imagen que saqué de un libro me pintan el DNA como un cubito. Ustedes ya saben que es mentira, el DNA no forma una estructura cristalina cúbica, pero bueno, aquí hay un cubito. Y al chocar esas partículas de rayos X con las partículas que forman a la muestra, pueden rebotar, pueden pasar o pueden desviarse. Esa es la difracción. Y entonces al desviarse, van a llegar a diferentes destinos. Aquí al fondo lo que tenemos es una placa fotográfica, como cuando les toman una radiografía. Esos rayos desviados van a revelar partes particulares de esa placa. Y entonces, dependiendo de cómo estén ordenados los átomos en una sustancia, es el patrón de difracción que se obtiene. Aquí hay una de las imágenes que obtuvo Rosalind Franklin del DNA, donde ven un patrón de puntitos negros en un fondo blanco. Y ustedes no son cristalógrafos y dicen, no, bueno, ¿cómo saben que eso es DNA? Bueno, no saben que con eso es DNA, pero las personas que en ese tiempo estaban trabajando, tratando de elucidar cómo era la estructura del DNA, fue muy sugestivo ver esta figura. Y sin ser expertos, por ejemplo, aquí les presento un cristal de cloruro de sodio, de sal de mesa, forma cristales. No sé si alguna vez alguien de ustedes los ha observado, forma cristales cúbicos, que son unos cubitos perfectos muy bonitos. Aquí les muestro en negro y blanco al revés el patrón de difracción de rayos X de cloruro de sodio. Y ustedes ven que hay puntitos parejitos, regulares, distribuidos. Esa imagen es muy, muy, muy distinta a la que obtuvo Rosalind Franklin con una fibra de DNA. Esto fue lo que les dio la pista de que tenían una estructura helicoidal. Aquí les muestro el arreglo de átomos en un cristal de cloruro de sodio. Este es un patrón regular y ordenado, el DNA también es regular y ordenado, pero no forma una estructura cristalina que puedo prolongar eternamente hacia todos lados. Entonces, esto fue lo que les dio la pista a Watson y Crick para en 1953 poder proponer el modelo de la estructura del DNA. Entonces, aquí están James Watson y Francis Crick con su modelo de varillitas y bolitas, que realmente se ajustaba a los datos de la imagen de cristalografía de rayos X de Rosalind Franklin y muchos otros hallazgos o propiedades que ya se conocían del DNA. Su gran aportación es que además logran explicar que es una doble hélice, que además corre de forma antiparalela. Una cadena va en un sentido y otra cadena va en el otro, pero forman esta doble hélice que tenemos aquí representada. Ya les conté que al centro están las bases nitrogenadas y en el exterior el esqueleto de azúcar y fosfato. ¿Por qué pudieron decir que era esta estructura helicoidal? Pues les digo que midiendo esas fotografías, midiendo las distancias, hablan de las distancias que separan los átomos que forman esa molécula. Entonces pudieron determinar cosas importantes como que el diámetro de la molécula es constante y eso coincidía también con muchos otros hallazgos que se tenían. Si se miden las distancias que están representadas en este modelo o en esta caricatura de un nucleótido de guanina apareado con uno de citosina enfrente y uno de adenina apareado con uno de timina, se dieron cuenta que el diámetro es parejito. Si yo junto A con C o T con C, tendría una molécula de un diámetro variable. Entonces, parte de las cosas que se pueden ver en esa fotografía es que el diámetro de la molécula es constante. No importa cómo cambie las letras aquí en medio. Siempre van a estar unidas G con C y A con T, y eso me permite tener un diámetro constante en la molécula. Otra de las propiedades que pudieron medir era la altura de cada escalón de esta escalerita de DNA, que era de 0.34 nanómetros, y también vieron que cada vuelta de la hélice completa se completaba con 10 pares de bases porque tenía una longitud de 3.4 nanómetros. ¿Por qué les estoy contando estas medidas? Porque quiero que se imaginen ahora cómo estaba todo ese DNA o nuestro DNA adentro de las células. Ustedes vieron la semana pasada que el genoma humano se ha secuenciado por completo
de muchos ya miles de individuos, y tiene en promedio un tamaño de 3.2 gigabases. Esos son 3.2 por 10 a la 9 pares de bases. Este es un par de bases, ¿no? Dos nucleótidos unidos por un puente de hidrógeno. Este número es en realidad solo el tamaño de nuestro genoma haploide en una célula haploide, pero ustedes no sé si se acuerdan que la mayor parte de nuestras células son diploides. Las células de epitelio bucal que usamos hoy, por supuesto que son diploides. Aquí al lado derecho les presento un cariotipo, que es una técnica microscópica para ver cromosomas de células, donde se ven los 23 pares del cromosoma de una célula diploide. Y aprovecho para preguntar, ¿me pueden decir si este cariotipo pertenece a un hombre o a una mujer humana? ¿Alguien sabe? ¿Y por qué? ¿Hay alguien ahí? Chicos. Bueno, el par 23 de nuestros cromosomas son los cromosomas sexuales. En este caso tengo un cromosoma Y y un cromosoma X. Y entonces eso corresponde a un macho humano. ¿Sí? Si fuera una mujer, tendría 2 cromosomas X. Bien, entonces con esas distancias que les conté en la diapositiva anterior, cada par de bases mide 0.34 nanómetros. Entonces, si multiplicamos 3.2 por 10 a la 9, por 2 para tener el genoma diploide, y lo multiplicamos por 0.34 nanómetros, que son esta distancia en metros, si juntáramos todo el DNA que forma nuestro genoma, finalmente tendríamos una molécula de casi 2 metros de largo, pero eso sí, muy delgadita, de 2 nanómetros de diámetro. Y entonces les pregunto, ¿cómo caben 2 metros de DNA, aunque sea muy delgadito, adentro de cada una de nuestras células? ¿Alguien sabe? ¿Alguna pista? Porque está enrollado. Porque está enrollado, exactamente, está enrollado. Entonces tengo una molécula muy larga, muy delgadita que está enrollada. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ustedes lograron ver DNA realmente porque no usamos una célula, usamos alrededor de unas miles de células que logramos extraer del epitelio, y piensan que sacamos 2 metros de cada una de esas células. Entonces teníamos bastante DNA y por eso es que logramos verlo. Ese DNA tiene que caber adentro de un núcleo. Las células humanas, les contaba que hay más de 200 tipos, pero además son de formas y tamaños muy variados. Aquí les presento una tabla del volumen en micras cúbicas, en micrómetros cúbicos de diferentes células humanas. Los espermatozoides son de las células humanas más pequeñas y los ovocitos, por ejemplo, de las más grandes. Hoy trabajamos con una célula epitelial, por ejemplo, aquí tengo un enterocito que es parte del epitelio intestinal y aquí está su volumen. Entonces, posiblemente hoy trabajamos con células de este diámetro. Pero no toda la célula está llena de DNA. El DNA está contenido solo en una pequeña porción, que es el núcleo celular. Aquí es una caricatura típica de una célula y solo en esa parte que está en moradito debe de haber DNA. Y entonces, así como son de variables las células humanas en su volumen y forma, también los núcleos son de tamaño variable. Depende de la edad de la célula y del tipo celular. Pero en promedio, el núcleo de las células humanas tiene un diámetro de 2 a 10 micras. Ustedes piensen que 2 micras es el tamaño de una célula de Escherichia coli. Entonces, entre 1 y 5 bacterias de ese tamaño es en promedio el núcleo de las células. Entonces, meter 2 metros ahí de una molécula, por más delgadita que sea, no es trivial. Y justamente el DNA se enrolla y se empaqueta también de una forma regular. Hace rato ya revisamos la estructura de la doble hélice del DNA cuando está totalmente desnudo, pero tiene patrones de empaquetamiento regulares. Y esto lo hace asociado a unas proteínas que se llaman histonas, que son estas que aparecen en esta caricatura como bolitas
rojas. En las orillas de esta figura les voy a enseñar imágenes de microscopía electrónica donde se han logrado ver estas estructuras regulares y se pueden medir el tamaño de las cosas que se observan. Aquí les estoy mostrando en un microscopio electrónico una doble hélice de DNA donde se puede ver midiendo con respecto a algo que tiene 2 nanómetros de diámetro. Esto que está aquí en negrito es el DNA. El patrón regular con histonas se forma con 8 histonas con un segmentito de 100 a 150 pares de bases de DNA y forman estos arreglos, estos enrollamientos que se llaman nucleosomas. Cuando tengo un segmento de DNA con varios nucleosomas, cuando se observó al microscopio electrónico, se le llamó a esta estructura el collar de perlas. Ustedes pueden ver aquí una caricatura, perdón, una silueta como si fuera un collar de perlita, rayita, ¿cierto? Entonces, la parte que está más densa tiene un diámetro de 10 micras, ya 5 veces más que el DNA desnudo, donde está el DNA enrollado, un pedacito del DNA enrollado con unas proteínas. Después, imagínense que le dan más vuelta como un hilito que van enrollando y enrollando. Varias de esas nucleosomas pueden formar fibras que también se han observado al microscopio, o se observan generalmente, que son las fibras de 30 nanómetros. Y si les damos más vueltas, se observan fibras de 300 nanómetros, y entonces hay unas partes que quedan más densas, que es lo que vemos aquí, y unas partes, estas asas o loops, donde hay grupitos de nucleosomas. Todo ese DNA enrollado permite en algunos momentos incluso ver a un cromosoma, como les enseñé en el cariotipo, que tiene un diámetro de 1400 nanómetros. Eso es algo de un tamaño realmente distinto. Entonces, aquí en esto que vemos como una X gordita muy bonita, no es un cromosoma X, es un cromosoma. Tengo DNA enrollado con muchas proteínas y enrollado muchas veces sobre sí mismo. No en todo momento en una célula se pueden observar los cromosomas, depende del momento de la división celular en la que se encuentre esa célula. Entonces, por último, voy a mostrarles una animación con microscopía de cómo se empaqueta el DNA. Empezamos con una animación. Entonces, aquí tengo una doble hélice de DNA. No, ya no está. Ahí está. En rosa oscuro tengo el esqueleto de azúcar fosfato y aquí en más clarito al centro tengo los pares de bases de una molécula de DNA. En color morado empiezan a llegar diferentes histonas para hacer estos rollitos de DNA en grupos de 8 proteínas y un segmento de DNA, que son los nucleosomas, que tienen, les dije, un diámetro de 10 nanómetros. Varios de esos nucleosomas pueden enrollarse regularmente, enrollar más al DNA y formar lo que conocemos como las fibras de 30 nanómetros. Y lo llamo cromatina. El DNA unido a las proteínas se llama cromatina. El DNA desnudo existe así naturalmente en pocas ocasiones. Siempre está asociado a proteínas. Varias de esos grupos enrollo más las fibras de 300 nanómetros y se pueden formar las fibras de 300 nanómetros. Insisto, todo esto es una animación en base a lo que se conoce, pero vamos a terminar ahora sí viendo una microscopía, donde realmente estamos viendo ahí una célula en división, donde acaba de duplicar su genoma. Se pueden observar justo por esa razón los cromosomas. Y quiero que vean que después de la división celular que está ocurriendo en este momento, desaparecen esas estructuras que veíamos como cromosomas y aquí quedan únicamente como unas manchitas los núcleos. Después de la división, el DNA tiene otras funciones, que es codificar pues todas las cosas que necesita la célula para funcionar. Entonces, no tiene la misma forma en el momento de la división para la herencia del material genético que cuando se están sacando los mensajes que están ahí codificados. Y pues eso sería todo de momento y quisiera saber si tienen preguntas. Muchas gracias, doctora. Chicos, si tienen alguna pregunta, si levantan su manita, por favor.
Bueno, comentarios también, ¿les gustó, no les gustó? Me impresionó. Todo estuvo muy padre. Muchas gracias. ¿Qué te impresionó? Yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo saber que lo que obtuvimos es DNA? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal que te estoy engañando y eso no es DNA? Bueno, en este momento no tengo una estrategia casera para hacerlo, bien probada. Pero el DNA, ¿cómo sabemos en un laboratorio que obtuvimos DNA? Hay técnicas específicas para eso, pero una simple puede ser la tinción. No sé si les tocó alguna vez ya hacer, ver al microscopio epitelio de cebolla teñido con azul de metileno. Entonces, si tú pones una laminita de un pedacito de cebollita, de epitelio de cebolla y le pones azul de metileno y después lo destiñes, el azul de metileno es una molécula que interactúa con el DNA y se tiñen todos los núcleos de las células. El cristal violeta, la violeta de genciana que tenemos en casa, también tiñe ese DNA. Entonces, yo he intentado hacerlo con estos DNAs que obtenemos, pero no he logrado desteñirlo fácilmente porque no puedo separar el DNA con una centrífuga. Pero si le agregáramos azul de metileno, cristal violeta a este DNA, debería de teñirse. Y después tendría yo que ir cambiando y cambiando y cambiando el alcohol y me quedaría el DNA de color morado o azul y la solución transparente. Entonces, un método simple sería teñirlo. E incluso lo podríamos ver en un microscopio únicamente como una fibra teñida. La técnica realmente en el laboratorio, ¿cómo sabemos que tenemos DNA? Se puede hacer una técnica de espectroscopía donde se mide, en particular el DNA absorbe longitudes de onda del ultravioleta y entonces ver cuánto absorbe de esa longitud de onda. Esos son los métodos clásicos para cuantificar DNA y pues cosas más avanzadas que son como las que hacemos en el laboratorio portátil es hacer una electroforesis, pero después se hace una tinción, puede ser con azul de metileno, con cristal violeta o con una tinta fluorescente. Entonces, finalmente se separa y se tiñe. Entonces, sí necesitas algo que interactúe para que te diga esto sí es DNA y no fue un pedazo de moco que estaba en tu boca. ¿Sí? Pero no te tengo una prueba en este momento de que eso es tu DNA. Pero, como sugerencia, se me olvidó decírselos mientras lo hacían, sacamos muy poquito DNA porque teníamos, les digo, unos cientos de células, pero tal vez algunos de ustedes ya han hecho esta práctica con frutas, con fresas, con plátanos, sale una cantidad de DNA impresionante. Con más o menos, si buscan con los reactivos que ya tienen, búsquense un protocolo de extracción de DNA de fresas. Con su solución de lisis maceran las fresas, la filtran, lo precipitan con etanol y obtendrán una cosa que se ve exactamente igual, una masita blanca. Entonces, eso te habla de que lo que estamos obteniendo en todos los casos es lo mismo. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Aquí en el chat, bueno, nos dice Daniela García Patlán que muchas gracias, que estuvo muy cool. Y Angélica Michelle Jiménez Espinosa pregunta cuál es la función de la sal. La función de la sal fue justo hacer insoluble al DNA, neutralizar toda la carga negativa del DNA para que el DNA esté absolutamente incómodo en el agua y sea muy fácil precipitarlo y pasarlo a la parte alcohólica. Es un método común que se usa en los laboratorios para jugar con la solubilidad de las moléculas. Poner sales y las moléculas más grandes se ponen muy incómodas cuando está el cloruro de sodio ocupando todas las moléculas de agua. Entonces los muy grandes con regiones hidrofóbicas o así se salen de la solución. Es una técnica de salado, se llama, y además neutraliza la carga. Tenemos manita levantada del profesor Juan Carlos Ramírez y luego Sí, sigue Joana Abril. muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Un placer Bueno, estar aquí con usted. El igual. epitelio que se obtuvo está en alguna fase de división celular. Pues no, o sea, está
O sea, yo quiero pensar que justo las que colectas ya no están en división, ya son las que aparecieron en el día anterior. Estos epitelios se regeneran como una vez al día, ¿no? Entonces, posiblemente esas células ya no están en división, son células que perdemos y ya se iban a morir. Las que están en división son las capas de más abajo. Las que colectamos hoy son justo ya las que se están cayendo y muriendo, como el resto de nuestros epitelios. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muchas felicidades. Qué gusto. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Joana. Bueno, mi pregunta sería, por ejemplo, en la solución que ya tenemos hecha, si vuelves a, no sé, a lo mejor ya escupes, vuelve a salir algo así, o sea, vuelven a salir el ADN, o tendrías que volver a empezar desde cero, como si no hubieras hecho nada. O sea, sí. Aquí, o sea, en la solución que ya tenemos, la solución del ISIS y el alcohol, ya supongo ahí que ya todas las células se tronaron, ya no hay más DNA. Yo creo que aquí ya troné lo que tenía que tronar. Si lo vas a repetir, repítelo desde el principio. Colecta células, pueden hacerlo a lo mejor al despertarse, que pasaron muchas horas sin lavarse la boca. Debías obtener más células, entonces, sí. Sí, volvería a hacerlo desde el principio. Y otra pregunta, por ejemplo, yo ahorita estoy enferma. ¿Salen más cuando estás enferma a cuando estás sano o sale la misma cantidad? Depende de que estés enfermo. Es muy variable. La cantidad de células que colectamos depende de cada individuo pues qué tan frágil es nuestro epitelio. Se supone que el epitelio de las mujeres es más frágil que el de los hombres. Entonces, esta práctica a veces le sale más cantidad de células a las mujeres. Efectivamente, si estás enfermo, si tienes una condición particular, pues cambia, pero no sé si estás enferma a lo mejor de una infección en la mucosa bucal. No pasa nada. Y a lo mejor lo que sale es moco. Pues bueno, el moco no tiene o tendrá algunas más células de más adentro. Entonces, no debiera afectar. Pueden intentarlo. O sea, si ustedes mismos tienen como dudas. Por lo mismo de que tienes el moco más propenso de que te esté saliendo, yo sí dije, a lo mejor y es el moco de que estoy enferma. No, Por eso lo preguntaba. Gracias. Usen como control otro individuo que viva en el mismo espacio que ustedes para que vean que sale exactamente lo mismo. Bueno, ahorita aquí ya vemos varios. Hay 80 personas que hicimos lo mismo y a todos nos salió una molécula y no todos estamos enfermos con mocos. Muchas gracias, doctora. Jepsan. Sí, yo adelante. ¿Cuál es la función de la patástasis? ¿La función del? No escuché. El lavatrastes. ¿El jabón? El jabón lavatrastes, como les decía, los productos de limpieza del hogar o de limpieza personal, la mayoría de ellos, si leen las etiquetas, tienen un detergente que es lauril sulfato de sodio o dodecil sulfato de sodio, que es un sinónimo. Entonces, es la fuente de esta molécula detergente que nos ayuda a romper las células. Podríamos usar algún otro detergente, desde luego, pero lo que tienen es esta molécula detergente. Así son las características químicas de un detergente, una parte polar y una parte no polar. ¿Por qué usar alcohol? ¿Por qué usar alcohol? Les decía que pusimos al DNA muy, muy, muy incómodo en esa solución una cosa, pero imagínense que en esta solución turbia se me forma un precipitado, no vería nada. Si lo paso al alcohol, lo logro separar, es una primera parte de purificación. El DNA no es soluble en el alcohol, se logra precipitar, pero además muchos otros componentes celulares que no queremos en este experimento, que es purificar DNA, que sería el primer paso de cualquier estudio con DNA, separarlo del resto de los componentes celulares, para eso lo separo del resto. Entonces, en esta parte de la copa, en la parte de arriba, estuvo el DNA, y en esta parte de abajo, que ya que pasó el tiempo, no sé si ven ahí pues, más cositas al fondo, pues ahí voy a tener
pues proteínas, sales, carbohidratos, todo el resto de los componentes celulares que no me interesan. Para trabajar con una molécula, lo primero que quiero es separarla del resto de los componentes de la célula. Entonces, para eso me sirve el alcohol, para sacarlo de solución, y es un primer paso de purificación. ¿Sí? En pocas palabras, es hacerlo más visible. Además, nos sirvió a nosotros para hacerlo visible, pero hay veces que no tengo que verlo para saberlo a simple vista. O sea, cuando extraemos DNA de algunos organismos en la vida real en el laboratorio, a veces ni lo vemos. Lo tenemos que ir a cuantificar con una técnica más poderosa, pero a veces no tenemos la cantidad de DNA que están ustedes viendo hoy. Entonces, además de que nos permitió verlo, pero me permite separarlo. O sea, para estudiar, les digo, un componente, tengo una cosa que tiene 20 cosas, para estudiar uno, pues necesito separarlo del resto, ¿no? Entonces, eso es lo que hago al sacar de solución al DNA, llevarme solo al DNA. También me estoy llevando al RNA, eso no se los he contado. También tenemos RNA, pero no tenemos ya proteínas, carbohidratos, sales, lípidos. Todo eso se quedó en la parte jabonosa, acuosa. Gracias. Tenemos a la profesora María del Carmen Moreira. Adelante. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, buenas. Un gusto trabajar con usted. No la conocía, pero muchas gracias. Primero, agradecer a la profesora Laura Beatriz que nos invitó. Soy profesora del Colegio de Bachilleres del Plantel 6. Y bueno, pues la pregunta es, en cuestión de la concentración de alcohol, ¿tiene algo que ver con la cantidad de ADN que se puede extraer o es porque yo ocupé al 70%, que era lo que tenía, y bueno, salió muy poquito ADN, pero no sé si tenga que ver con la concentración del alcohol o es independiente. Sí tiene que ver con la concentración, pero también con la temperatura. O sea, dos cosas que favorecen la precipitación es estamos tratando de quitarle todo el agua al DNA, lo estamos sacando del agua. Entonces, el etanol al 70 tiene un 30% de agua. El alcohol del 96 solo tiene un 4% de agua. Entonces, con un alcohol más concentrado, realmente logramos tener una mejor precipitación. No es que logres tener más DNA. Yo estoy segura que la cantidad de DNA que obtenemos depende de la cantidad de células que colectamos y de cómo las lisamos. Y para la misma persona es muy variable a lo largo del día. Yo que he estado haciendo este experimento ahora a lo largo de la pandemia, hay días que me sale mucho y hay días que me sale bien poquito. Entonces es variable y depende de la cantidad de células y de cómo las rompemos. Ahora, el alcohol también lo he probado, si está menos frío, si lo dejo afuera del congelador mucho tiempo, no se precipita tan bonito y tan rápido. Entonces la temperatura baja y la baja concentración de agua o alta concentración de alcohol son cosas que me favorecen la precipitación. Nada más lo hacen que sea más visible fácilmente, pero no tiene que ver con la cantidad que obtuve. La cantidad que obtuve depende del número de células y que las haya roto, evidentemente. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también aprovechando, pues a ver qué posibilidad hay de contactarlas a ustedes para que esta práctica pues la llevemos al plantel 6. Será un placer trabajar con ustedes y con nuestros alumnos del plantel 6 Vicente Guerrero. Gracias. Gracias, pues creo que con todo gusto, desde luego podemos estar en contacto con la doctora Segal o conmigo, con las dos al mismo tiempo. Pueden tener nuestros correos o a través del plantel 11 también nos pueden contactar. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿En qué se fundamenta esta práctica para obtener el DNA? Pues se fundamenta pues, en lo que les conté, en las propiedades físico-químicas del DNA. O sea, jugamos con su solubilidad, jugamos en el espacio celular en el que se encuentra. Y les decía, las técnicas de purificación de DNA en un laboratorio son estas mismas. Los reactivos, pues no es detergente de platos. Usamos un polvito en un frasquito muy puro que se llama dodesil sulfato de sodio, lauril sulfato de sodio, pero contiene exactamente lo mismo.
Y entonces se basa el paso número 1 para hacer un análisis forense genético es obtener el DNA de un tejido. Pues no es lo mismo obtenerlo de médula ósea que de epitelio bucal. Entonces, bueno, depende del tejido del que voy a sacar el DNA, primero tengo que tener las células. Paso número 2, necesito abrir esas células con algún método físico o químico o enzimático. Hoy usamos un método químico. También existen métodos físicos. Se pueden romper células con partículas como arenita. En un agitador a golpes también las células de levadura con las que trabajamos las rompemos a pedradas pequeñas. Es un método físico de romper las células para obtener el contenido. Y después de ese contenido ya jugar con las propiedades de las moléculas para separar la que queremos. El día de hoy queríamos una molécula muy larga de carga muy negativa e insoluble en alcohol. Entonces, por eso le quitamos la carga al agregar mucha sal y le quitamos la solubilidad agregando el etanol. Entonces, bueno, hay días que queremos purificar proteínas, hay días que queremos purificar DNA, entonces tenemos que saber las propiedades de esas moléculas para saber cómo separarlas del resto de los componentes celulares. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno. Sí. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a al alcohol. Lo que observé que yo creí que sí se iba a congelar el alcohol, entonces el alcohol en el congelador nunca llegó a congelarse, pero sí se evaporó. Yo puse la cantidad indicada para hacer la actividad, pero en el momento que puse la cantidad que se mencionó ya durante la experimentación, vi que sí se evaporó, pero no se congeló. ¿A qué se debe ese proceso? El punto de fusión del alcohol es, hay creo que menos 54 grados centígrados. Entonces el alcohol, si a alguien se le congeló su alcohol, los engañaron porque no les vendieron alcohol. Creo que es, no sé si es menor, es mucho menos, no me acuerdo a qué temperatura se congela el alcohol, pero es muchos grados lejos. Y también depende de la pureza. 160 Kelvin. Menos 160 Kelvin, es mucho. Es muy frío, es muy frío. Entonces el alcohol no se debe de congelar, pero tampoco se puede evaporar porque también estamos muy lejos de su punto de vaporización. Menos 114.1 es. La congelación, bueno, la fusión, el punto de fusión o de congelación, depende en qué sentido vayas, del etanol. Y la evaporación... Y el congelador de casa, pues es de menos 20 cuando está nuevecito, ¿no? Y la evaporación del alcohol no se evapora a 25 grados o a 23, que eso sí creo que es un poquito más arriba. Sin embargo, sí podemos perder un poquito, pero seguro no lo perdiste. En el congelador es más probable que lo hayas perdido, que se te fue pegando en los recipientes en los que lo mediste. Ahora, en esta práctica no depende si tenías 15 mililitros o 14 o 16. La precisión en la cantidad de etanol no es importante. A lo mejor es más importante el diámetro de tu recipiente, que realmente formen una interfase donde logres ver el experimento. Y también un congelador no frost, como los actuales, que no hacen hielo, deshidratan. Entonces, a lo mejor la pérdida de volumen fue pérdida de moléculas de agua, entonces en realidad se le concentró el etanol, ¿no? Si lo dejaste destapado, a lo mejor. Ajá. Sí, porque no sabía si era tapado o destapado, entonces dije, bueno, lo dejo destapado, lo puse en el congelador y lo puse en un recipiente de plástico, en un vasito de plástico, de esos que se utilizan para hacer las gelatinas, pero de las gelatinas que venden, por ejemplo, las personas que se dedican a la venta, lo puse en un recipiente de esos de plástico. Entonces, como menciona, a lo mejor se adhirió al plástico y bueno, el congelador pues no hace escarcha. Entonces, pues ya de ahí la razón de que ya vi que era menos la cantidad de alcohol que había puesto. Pero igual, insisto, y si fue menos, es un poquito menos, no hay ningún problema. Y ahora también con el alcohol tengan cuidado porque no en cualquier tipo de plástico lo pueden poner porque el alcohol también
disuelve algunos plásticos de los que usamos en cocina. Los muy delgaditos pueden a lo mejor también estarse rompiendo con el alcohol. El PET aguanta muy bien el alcohol. Ok. Muchas gracias, doctora. No sé si cerramos con una pregunta más. Si alguien tiene. Parece que no. Bueno, pues voy a presentar el reconocimiento. A ver si no se me pierde. Aquí está. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Pues muchísimas gracias. Pues a nombre de la directora del plantel, la licenciada Gisela Alcántara Sosa, y de la licenciada Claudia Laguna Coronel, que es la subdirectora, pues hago entrega del reconocimiento a la doctora Claudia Sigal Kiskinevsky por haber impartido la plática y práctica caso Romanov y extracción de DNA de mucosa, bucal, perdón, le repetí ahí mucosa. Lo corrijo, doctora. Sí, gracias. Y le agrego cuántos estuvieron presentes también. Y el reconocimiento también a la doctora Viviana Escobar Sánchez por haber impartido plática y práctica del caso Romanov y extracción de DNA de mucosa bucal. También corrijo. Y se los hago llegar por correo. Sí, por favor. Muchas gracias. Ya con el dato exacto de cuántos asistieron y el puesto. Pues muchísimas gracias, doctora. Estamos encantados siempre de tenerlas aquí y pues es una experiencia muy grata para nosotros y nuestros alumnos. Les agradezco pues su tiempo. Muchísimas gracias a todos, profesores, alumnos que están presentes, compañeros, y pues nos vemos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. No sé si esté por ahí la maestra Patti. Patti Pérez no anda por ahí. La doctora Patricia. No se escucha. Muchas gracias, Patti. Casi no se te escucha. Pues muchísimas gracias a todos. Pues damos por terminada pues nuestra jornada de laboratorio portátil y muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias. Hola, Pati. Maestra Claudia, muchas gracias por lo de doctor, pero todavía no obtengo ese grado. Ojalá algún día ya me voy a aplicar porque Viviana y la doctora Claudia me han motivado bastante